tener esa información. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión número 3 de fotografía de moda para redes sociales. Aquí, pues, apago mi video para no consumir tantos datos, que a ustedes les llegue la información de la pantalla bien, sin tanta carga de datos. Y de esta forma, entonces, iniciamos la sesión de hoy. Nuevamente, saludo a todos. María José me pregunta que cómo puede ver las grabaciones anteriores. Te voy a escribir en la página web donde estamos registrando todos nuestros cursos. Aquí te la anoto en el chat, pero si has recibido el correo electrónico de ingreso a esta sesión, ahí también te lo colocamos. Entonces, María José, te dejo el dato y continuamos entonces con nuestra clase. Vamos a iniciar entonces con el módulo 5, que ya es la producción, o sea, ya hicimos la preproducción, ya tenemos frente a nosotros todos los elementos que necesitamos para hacer una buena fotografía en cuanto a escenario, modelos, styling, todo. O sea, frente a nosotros hay algo divino ya listo para ser fotografiado. Antes de eso, pues no tiene sentido hacer una foto. Ahí es donde es muy importante volverles a recordar que más del 50% del éxito de una sesión fotográfica no está en cómo tomamos la foto, sino en a lo que le vamos a tomar foto. Cuando nosotros vamos a un jardín lleno de flores que están bien cuidados, que el jardinero se ha esmerado por hacer eso bien lindo, es muy fácil sacar fotos divinas porque está todo creado, todo listo. Ahora es importante que en la producción de una fotografía de moda hagamos lo mismo, que la preproducción, todo el set, todo el escenario, la modelo, o si no hay la modelo, la forma como exponemos nuestro producto, nuestras prendas que estén en perfectas condiciones y de esa manera lograr, por supuesto, tener algo muy lindo a qué tomarle foto. Si eso ya está lindo, bueno, ya nos corresponde ahora hacer unas fotos lindas y aquí empezamos con la sesión de hoy y mañana, los trucos para lograr eso. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la cámara del móvil. Eh, las cámaras de los teléfonos móviles empezaron siendo unas cámaras de muy pocos megapíxeles de resolución, muy pequeñas, apenas para enviar algún WhatsApp. Antes de que existieran los WhatsApp, acuérdense que existían, eran como los pines de los BlackBerry y pues no tenían una resolución muy buena. En la medida en que ha pasado el tiempo, el costo de los celulares, de los smartphones, nosotros les decimos celulares, aunque ya no es tecnología celular, de los smartphones o de los móviles ha aumentado y el valor depende mucho es de las cámaras, o sea, lo que realmente está costando más son las cámaras. Entonces, los últimos 3 años, ya hemos visto como algunos teléfonos móviles tienen hasta 2, 3 o hasta 5 lentes diferentes en el mismo teléfono. Nosotros podemos tener un teléfono de apenas un lente, pero ya la mayoría de los últimos 3 años para acá de teléfonos móviles tienen ya una opción en cámara, cuando uno entra a la opción cámara, que dice Pro o dice M de manual o Pro de profesional, según el tipo de cámara, si tienen Android, si tienen iOS, y ese es el sistema operativo. Hoy depende también del tipo de celular. Cada marca maneja la cámara y las funciones y el menú de la cámara a su antojo. Entonces lo que vamos a ver hoy es un estándar para entender qué es lo que estamos viendo, pero cada uno de nosotros va a tener un teléfono diferente y va a ser diferente las funciones, incluso de la misma marca. Es decir, entre un Huawei de hace 2 versiones a un Huawei actual hay cambios. De un iPhone 10 a un iPhone 15 hay cambios. De un Samsung 7 a un Samsung 20 hay cambios, etc. Entonces, para esto quiero dejarlos o ponerlos a reflexionar nuevamente, porque eso ya lo habíamos hablado, con esta frase del fotógrafo Arnold Newman, que él dice, muchos fotógrafos piensan que si compran una cámara mejor, serán capaces de hacer mejores fotos. Una cámara mejor no hará nada por ti si no hay nada en tu cabeza y en tu corazón. Recuerden una de las frases que vimos al principio del curso, donde otro fotógrafo nos contaba que unir la mente, los ojos y el corazón es lo que hace que creamos una buena foto.
Entonces, voy a dar unos pequeños consejos y aquí es donde tenemos que ya empezar a conectarnos, a estar súper concentrados de cómo usar nuestro teléfono móvil para hacer fotografías. Entonces, aquí va el primero de los consejos y es usar siempre la máxima resolución de la cámara. ¿Qué es la resolución? La resolución en mayor tamaño en píxeles, o sea, píxeles de ancho y píxeles de alto. Los píxeles es la versión de de todos los medios digitales de lo que llamaríamos centímetros, milímetros, o sea, es la unidad de medida de los medios digitales. Se miden en píxeles. Entonces, siempre recomiendo utilizar la máxima resolución. Normalmente, cuando nosotros miramos nuestras cámaras, encontramos estos tipos de resoluciones en nuestras cámaras. Encontramos una resolución 1:1, que significa que tiene una unidad de ancho y una unidad de alto. 1:1. O sea, uno de ancho y uno de alto, lo que quiere decir que es cuadrada, es un formato cuadrado de fotografía. Tenemos también el formato 4:3, que significa que tiene 3 unidades de ancho y 4 de alto, por eso 4:3, que es como rectangular, y tenemos el 16:9, que es la full pantalla de nuestro teléfono, que es 16 unidades de alto por 9 de ancho. Y tenemos adicionalmente en algunos full. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mayoría de teléfonos móviles tienen la resolución 16:9, hay unos que ya incluso tienen la misma resolución 16:9 en proporción, pero con mayor número de píxeles. Es decir, la resolución 16:9, y no tienen que aprenderse esto, es más o menos 1920 píxeles de alto por 1080 píxeles de ancho. Y ya full, ya pasan a 2000, 2500, casi 3000 píxeles de alto y lo mismo en proporción de ancho. ¿Qué significa esto? Que tiene mayor resolución. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros y cómo modificamos la resolución de nuestras cámaras? La podemos encontrar de la siguiente manera. Primero, abrimos la cámara en nuestro móvil, es decir, seleccionamos la camarita, se abre la cámara, ahí empieza ya a mostrar como si fuéramos a tomar una foto y seleccionamos los ajustes o settings. Normalmente ellos vienen, como vemos acá, en este formato, vemos que a veces tienen como esta ruedita dentada, a veces tienen como la herramienta, que esto también es de ajustes, o a veces tienen 3 líneas o 3 punticos, que es como un menú donde uno entra y aparecen los ajustes. En fin, eso depende de cada teléfono móvil. Y cuando estamos ahí, entonces seleccionamos el tamaño. Puede estar en español o en inglés, que es tamaño o size. Entonces, independientemente de que, por ejemplo, en Instagram, nosotros podemos publicar una foto 1:1 o una foto 4:3. Lo mejor y lo ideal es que hagamos la fotografía con el full formato, o sea, con el tamaño más grande, tanto en resolución como en tamaño que nos permita nuestro equipo móvil, que varía según cada teléfono. Entre más modernos y entre más costosos, más grande es la resolución. Y yo recomiendo utilizar la más alta. ¿Por qué? Porque posteriormente nosotros podemos recortarla a los formatos que necesitemos para publicar. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer una publicación en Instagram tipo retrato, que es 4:3, o la tradicional, que es tipo cuadrado, que es 1:1, como tenemos igual la foto full tamaño, nos va a permitir hacer también una historia y nos ocupa toda la pantalla. Es decir, lo ideal es poder hacer la fotografía con bastante tamaño y con bastante material y que nos dé la opción de recortarla, de modificar esa imagen para ponerla a un tamaño que nos sea conveniente. Eso lo vamos a ver mañana, cómo redimensionar nuestras fotografías, cómo ubicarlas en un recorte, aunque hoy vamos a ver algunos planos para poder hacer esos ajustes. Entonces, la primera super recomendación es que nunca tomen una fotografía como les aparezca en el móvil ya instalado. Es decir, ustedes abren cámara y toman la foto. No, primero entren a los ajustes, al setting, al tamaño y colocan el más grande que haya, la resolución más alta que haya. Esto les va a ayudar muchísimo porque entre más grande la resolución, más va a aguantar, por ejemplo, la edición, se puede recortar,
se puede modificar de muchas maneras y se va a poder editar de una forma mucho más eh, práctica para nuestros medios. Pongámonos a pensar que si hacemos una fotografía 1:1 que es cuadrada y la vamos a publicar en una historia que nos ocupa toda la pantalla, pues nos va a quedar un espacio vacío. Siempre es mejor quitar que poner, porque aquí podemos recortar y nos va a quedar bien, pero no podemos colocar lo que no hay cuando ya no lo tenemos, cuando ya no lo fotografiamos. Ese es el primer gran consejo. Y pues como ustedes van a tener este PDF, estas memorias, no se pongan a anotar si lo desean. De pronto sí pueden pegarle una miradita rápida a la cámara de su móvil a ver si encuentran rápido esa función de tamaño de máxima resolución. En el caso, en varios, a veces uno abre la cámara y cuando le da a esta función de menú, automáticamente se te despliegan las opciones. Te aparece el 1:1, el 3:2, el 3:4 o el 9:16, que es lo mismo. Aquí lo manejo invertido, pero es lo mismo. O el full, según el tipo de móvil. Pero adicionalmente a veces te aparece, por ejemplo, te aparece 9:16 o 16:9 y te aparecen dos veces. Y al frente te aparece que uno, 16:9 es de 30 megapíxeles y el otro 16:9 es de 48 megapíxeles. O sea, que sí es de mayor resolución. Entonces, en ese caso, escoges el de mayor resolución siempre. Lo ideal cuando trabajan con fotografía del móvil es utilizar los lentes traseros, o sea, no los lentes de selfie. Por lo general, las cámaras móviles, los lentes que están en la parte trasera son los que tienen mayor resolución y la parte frontal solamente tienen un lente para selfies, pero para selfies generalmente no le dedican máxima calidad de resolución. Entonces sí recomiendo que siempre utilicemos los lentes traseros, back lens, los lentes de atrás, la cámara no frontal, sino la cámara trasera, es que en español suena raro, pero la cámara back, o sea, la parte de la cámara trasera. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los lentes, aquí de hecho hay flash, aunque no lo vamos a usar, eso es otra recomendación. Bueno, después les aclaro eso, pero sí, utilicemos siempre esta frontal, estas traseras, los lentes de detrás de nuestra cámara que tienen siempre mayor definición que el lente frontal, que es con el que nos tomamos selfies o con el que nos hacemos un video cuando hacemos un en vivo o un blog que nosotros mismos nos llamamos. Obviamente no tienen la misma resolución, la mejor resolución la tienen al frente. Y ya alguien me contó que había encontrado la resolución máxima, entonces esa es la que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ok, la segunda recomendación, ajusten el brillo de la pantalla al máximo. Yo creo que, bueno, aquí voy a cerrar otra vez mi video. Yo creo que ustedes han visto ustedes han utilizado la función de aumentar el brillo o disminuir el brillo. Y a veces los móviles tienen una opción automática en la que ellos van midiendo la luz del ambiente y de acuerdo a eso van ajustando el brillo. Pero a la hora de hacer fotos, yo recomiendo que ajustemos el brillo al 100%. ¿Por qué? Porque si lo dejamos por debajo del 100% de brillo, nos va a engañar. Lo que vamos a ver en pantalla no es lo que realmente está. Entonces, nosotros podemos ver en pantalla esto que se ve muy bien y resulta que está más oscuro de lo que pensamos. O vemos algo así oscuro y resulta que, o lo vemos bien en pantalla y resulta que realmente está oscuro. Entonces, primera recomendación, full resolución, el máximo tamaño de fotografía. Segunda recomendación, ajustar el brillo de la pantalla al máximo para hacer fotos. Le quitamos el modo automático, es diferente para leer, para mirar nuestras redes sociales. Hay unas funciones nocturnas que nos permiten leer con mayor relajación en los ojos durante la noche, pero en el momento de tomar las fotos tenemos que ajustar el brillo al máximo para poder ver realmente lo que estamos fotografiando y cómo queda lo que se está fotografiando. El tuyo es 4.3, sí, cámbialo a 16.9. Debes tener esa opción, Danils.
debe existir una opción que es 16:9 o 9:16. Búscala porque los celulares, como les comento, de los últimos 3 años ya tienen hasta esos tamaños. Muy bien. Y lo otro muy importante, otro gran consejo que les quiero dar es desactiven la cámara el flash de la cámara. ¿Por qué? Aquí está la respuesta en esta foto. Cuando ustedes utilizan el flash de la cámara, primero le quitan y le borran el volumen al rostro. Si se dan cuenta, aplanan el rostro. Asimismo, cuando le toman fotos a una prenda o a un objeto, le quitan la textura, le borran la textura. Y adicionalmente generan estas sombras en la parte de atrás, pues que no son muy atractivas. Puede haber sombras en la parte de atrás, pero no de esta forma y mucho menos generar estos brillos y como que se aplana el rostro. Miren la diferencia en este lado, donde se ve el volumen, se ve el ancho de la nariz, se ven sombras, se ven siluetas, se ven figuras, se ve el color real de la persona y no se ve esos excesos de brillo ni esa iluminación falsa. Entonces, por eso, otra recomendación, la tercera, otra vez Danilce, sí, la opción 18:9 es perfecta. Eso cambia y esa es perfecta. Utiliza la máxima, busca tu cámara la más alta resolución y esa es la que usas. Y volvemos a este tema. Desactivemos el flash de nuestra cámara del celular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, llegamos a la opción, abrimos nuestra cámara y en algunos celulares, en algunos móviles, nos aparece como un rayito y cuando tocamos y pulsamos acá, se despliega y aparece un rayito que significa que tiene flash, aparece un rayito con una A que significa que se dispararía automáticamente y aparecen otras opciones, por ejemplo, aparecen unos ojos, aparece un dibujo de un ojo, que esa es una opción en algunos, que es para evitar los ojos rojos. Entonces hace un destello antes de tomar la fotografía para que las pupilas se cierren y aparece entre todas esas aparece un rayito con un signo de prohibido o, como en este caso, un rayito con una línea atravesada que significa flash desactivado. Entonces, primera recomendación, máxima resolución. Segunda recomendación, brillo de la pantalla al máximo. Tercera recomendación, desactivar el flash de la cámara. Y una que no parece, que parece obvia, pero que la olvidamos y que afecta muchísimo y arruina las fotografías, es que tenemos que limpiar los lentes de la cámara y la pantalla del móvil. Ustedes no se imaginan cuántas veces uno con el dedo grasoso, porque nuestros dedos producen grasa natural, estamos tocando la pantalla. Así como ustedes ven la pantalla de sucia, a veces llena de nuestras marcas de dedos, muchas veces los lentes están igual. Y pues imagínense cuando ustedes toman una foto con un lente sucio. O sea, la foto sale rara, sale extraña, salen manchas, los colores no son, puede desenfocar, puede dañar la luz, etcétera. Y si nuestra pantalla también está sucia, entonces no vamos a ver bien la foto que tomamos para poder corregir algún error o hacer algún cambio. Y ya cuando estamos editando empezamos a encontrar los errores. Entonces, algo que no podemos olvidar y que siempre, siempre cometemos ese error es que nosotros sacamos nuestra cámara y tomamos la foto sin limpiar el lente. Es simplemente pasarle un trapito, pasarle un pañuelo, pasarle hasta la manga por el lente y limpiar el lente o los lentes, limpiarlos muy bien. Y si podemos, cuando ya es una sesión oficial y nos ponemos en modo, hagamos unas buenas fotos para nuestra marca, pues limpiamos también la pantalla para poder ver muy bien qué es lo que estamos haciendo. Voy a mirar el chat, que tenemos por ahí una pregunta. Sí, puede ser full. Algunos no dice 16:9 ni nada, sino dice full. Ese es. Y porque tiene el máximo tamaño posible de la cámara. O sea, seguimos charlando de la resolución. Entonces, hay otro quinto que es opcional, depende del móvil, que es cambiar el formato de imagen de JPG a RAW. Les voy a explicar sencillamente qué es eso. El JPG es una forma de tomar fotografías en la cual el computador de la cámara digital o del celular, del móvil, convierte el color y lo automatiza. Mientras que el RAW es como si nosotros tomáramos foto con un negativo. ¿A qué me refiero?
toma la foto estándar neutral y nosotros somos los que le damos el color y le damos la vida a eso. Profesionalmente, con las cámaras fotográficas, todos hacemos fotografías en RAW porque nosotros editamos las fotos. En el caso de ustedes, la mayoría de teléfonos móviles hacen ese trabajo automáticamente, lo que quiere decir que salen JPG. Pero si el móvil de ustedes tiene la opción de imagen JPG o RAW, pueden ensayar a tomarla en RAW. Normalmente, RAW significa crudo, o sea, es como el natural, como para uno poderlo manipular después. Entonces, cuando ustedes toman una fotografía en RAW, ustedes la van a ver así, que parece como sin color, como sin vida. Es porque el JPG automatiza el color, que eso es lo que hacen la mayoría de móviles, pero si el móvil es más profesional, te lo puede tomar en RAW y te sale así, pero ¿qué pasa? Que en la información digital que tiene de los colores tiene más información y más profundidad de información, y en la edición nosotros podemos resaltar todos los colores por separado como queramos. Es una opción, pero no se enreden con eso, es solamente se las comento por si la ven, pero mayor atención a los puntos anteriores. Y por último, activemos la cuadrícula del móvil. ¿Qué es la cuadrícula? La cuadrícula es que cuando nosotros abrimos nuestra pantalla, encontramos que nuestro móvil en modo fotografía está así en blanco, o sea, como que vemos la imagen que está al fondo, pero cuando nosotros activamos la cuadrícula nos aparece esto que estamos viendo acá. Si ven esa cuadrícula que apareció, voy a devolverme para que detecten cuál es la cuadrícula que estoy hablando. Y ustedes ven el botoncito que se activa cuando activo la cuadrícula. Entonces, de paso, aquí estamos viendo en un modelo de un celular la opción full. Estamos viendo ajustes donde podemos encontrar otras funciones y podemos utilizar esta de cuadrícula. Hay muchas otras opciones que podemos experimentar después, pero no son urgentes para este caso y pues no vale la pena ahorita consumir tanto tiempo explicando otras funciones. Nos vamos con las básicas. Esta opción del relojito y 3S, 5S y 10S es que dispara la foto en 3 segundos, en 5 segundos o en 10 segundos. Es en caso de que nosotros mismos seamos los modelos. Entonces nosotros ubicamos el celular, lo activamos a 5 o a 10 segundos, nos ubicamos para que tome la foto. Es decir, es un tiempo que da de espera para tomar la fotografía. Vamos nuevamente al chat. Karen, esa opción aparece de RAW, aparece en ajustes, pero actualmente son muy pocos los celulares o los móviles que lo tienen. Si no lo encuentras rápido, no te desgastes buscándolo. De todas formas, la opción JPG es muy buena. La opción JPG te modifica el color y yo en edición después te voy a enseñar cómo mejorarla. Entonces no te afanes, o sea, es solo si aparece, la pueden ensayar, pero si no la tienen, no se preocupen. Y si la tienen, pues van a encontrar esta diferencia, que cuando la toman en RAW, sí o sí hay que hacerle después proceso de color. La diferencia entre JPG y RAW es que RAW hace fotografías con mayor profundidad de color, es decir, utiliza más millones de opciones de colores y las deja estándar para que uno las pueda modificar. Y el RAW tiene otra ventaja, y es que cuando uno, por ejemplo, toma una fotografía de un paisaje o de una modelo y detrás está el cielo, a veces el cielo nos aparece muy blanco, el RAW logra después con procesamiento capturar y rescatar ese color del cielo. Son unas funciones profesionales, pero ya las cámaras las tienen de celular porque lo que están buscando los creadores de los teléfonos móviles es lograr llegar al nivel de las cámaras profesionales en el móvil. Entonces, es por eso que ya están lanzando esta opción. Recuerden, esto háganlo para su sesión de fotos de moda. Si ustedes hacen las fotos a full resolución en RAW para una fiesta, para una rumba, para un paseo con amigos, para molestar, para un cumpleaños, se les va a llenar el celular, se les va a poner pesadísimas las fotos. Tengan siempre presente que antes de una sesión fotográfica lo configuro para la sesión fotográfica y ya para un evento social, una reunión social y cosas que no necesitan tanta calidad, pues lo devolvemos a unos tamaños más moderados, porque obviamente esto les consume memoria, les consume batería y pues les pesa mucho. Entonces,
tengámoslo en cuenta para eso. Muy bien, entonces repasemos brevemente cuáles son los 6 recomendaciones que les sugiero y que no pueden olvidar. Entonces, lo primero, poner la cámara en máxima resolución. Eso ya lo hablamos, ya todos hicimos pruebas, cómo se hace. Perfecto. Segundo, ajustemos el brillo de la cámara al máximo, de la pantalla, perdón, al máximo. Eso siempre es una buena recomendación para ver realmente cómo nos está quedando la fotografía. Tercero, desactivemos el flash de la cámara, del móvil, que no dispare flash. Y cuarto, limpiemos los lentes de la cámara y limpiemos la pantalla del móvil. Quinto, que es opcional, cambiemos el formato de JPG a RAW. Y sexto, activemos la cuadrícula del móvil. ¿Por qué activar la cuadrícula? ¿Cuál es la magia de activar la cuadrícula? Lo que pasa es que esta cuadrícula es la que nos va a ayudar a componer nuestras fotografías y eso es a lo que vamos ahora. Vamos a hablar acerca de composición. Entonces nuestra cámara queda lista así con la cuadrícula. Ya espero que ya hayan encontrado la cuadrícula, la hayan activado y ya les voy a explicar para qué es esa cuadrícula y cómo funciona. Esa cuadrícula es una función de la fotografía profesional que las cámaras no tenían, las cámaras profesionales que teníamos que tener los fotógrafos en nuestra mente, pero que ahora está en los celulares porque son inteligentes. Más encima nos ayudan a mejorar nuestras fotografías y por eso ellos ya tienen la cuadrícula. Entonces hablemos de composición. Para hablar de composición, esto es interesante. Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás. Fíjense que cuando nosotros hacemos una foto con la cuadrícula, en la foto no queda la cuadrícula, es decir, esa cuadrícula no queda dibujada en la foto. Y es algo que los demás no ven, pero que nosotros sí estamos viendo y que le estamos dando un uso. Y por eso quería resaltar esta frase de otro fotógrafo, Robert Frank. Y vamos a definir qué es composición. Composición, cuando uno habla de componer, nos suena como a poesía, nos suena como a música, y la definición de componer es juntar varias cosas y colocarlas en orden para construir algo. Cuando tú compones una melodía musical, estás colocando diferentes notas musicales una tras otra y eso es lo que forma y construye una melodía. Cuando escribes un poema, estás colocando una palabra frente a otra en una secuencia para construir frases, versos, sonetos y construir poesía. Entonces, componer en fotografía es componer una imagen, es juntar varias cosas y colocarlas en orden para construir algo. Desde el fondo, por ejemplo, miren esta foto que utilicé de ejemplo, tenemos un fondo, tenemos adicionalmente unos retablos adicionales que se elevan un poquito de ese fondo y tenemos una distribución particular de las camisas, aparte de que las tenemos dobladas de cierta manera. Aquí tenemos dos que esconden como el puño, aquí tenemos otras dos que muestran el puño, más encima escogimos una sombra, un lugar donde nos reflejara esta sombra que nos genera un efecto de luz y sombra y utilizando y juntando todos esos elementos construimos algo. Entonces, componer una fotografía es construir y colocar las cosas en orden para construir algo. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con la cuadrícula? Bueno, vamos para eso. La cuadrícula hace parte de una de las reglas de la fotografía. Se le dice regla, pero no es porque sea obligatoria, es porque es una función muy útil, pero obviamente nosotros podemos hacer muchas variaciones de las reglas. Las reglas son guías apenas, pero no son camisas de fuerza. Esta regla de los tercios consiste en dividir una imagen en 9 partes, utilizando 2 líneas imaginarias paralelas y equidistantes, o sea, a la misma distancia, de forma horizontal y otras 2 de forma vertical. Eso es lo que es la cuadrícula. Y aquí viene un dato interesante. Se recomienda utilizar los puntos de intersección, o sea, los puntos donde se unen esas líneas para distribuir los objetos de la escena. ¿Por qué? Porque a esos puntos se les conoce como puntos de interés. Esto es una cuadrícula. Si tenemos la cámara en formato horizontal o en formato vertical, es decir, si giramos la cámara para hacer la foto horizontal o la giramos para hacer la foto vertical
igual tenemos nuestra cuadrícula. Y aquí aparecen las intersecciones, son estos puntos. Son los puntos donde se unen las líneas y eso se llaman puntos de interés. ¿Por qué se llaman puntos de interés? Porque lo ideal es que cuando hacemos una fotografía, lo más importante o lo que queremos que se destaque, lo que queremos que sea protagonista, lo ideal es que de alguna forma esté cerca o sobre los puntos de interés. Vamos a ver el ejemplo práctico ya en dos fotografías. Esta es una fotografía que les mostré en la primera sesión de Rubén Afanador. Es una fotografía de moda y aquí él, ya por instinto, ya con su ojo fotográfico y su cultura fotográfica, él ya utiliza por inercia, por composición mental, la regla de los tercios. Aquí ya la van a ver. Ya vemos cómo distribuye en la primera columna, pensemos como si fuera una tabla de Excel, el cuerpo de la modelo y utiliza las otras dos columnas para la escenografía. Pero algo más interesante es que el punto de interés está en el rostro de ella. Miremos cómo él utilizó la fotografía. Él pudo haber colocado a la modelo en el centro. Él pudo haber colocado, no sé, de otra forma, pero él utilizó tanto el punto de interés como la cuadrícula para componer la fotografía. Fíjense. Esto es lo que la gente no ve. Lo que la gente ve es esto. ¿Y qué hace nuestra mirada? Nuestra mirada se centra en el punto de interés. Voy a hacer aquí un recorrido. Se centra en el punto de interés. Nuestra mirada hace esto. Esos son estudios. Nuestra mirada parte del punto de interés y hace este movimiento, como una especie de onda y se va para allá. Es una de las reglas que se llama también la regla de la composición áurea. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nuestra mirada, por lo general, viene de acá, arranca de izquierda a derecha por cómo compuso esta fotografía. De hecho, nosotros, los occidentales, leemos de izquierda a derecha. Entonces, nuestra costumbre es ver las cosas primero hacia de la izquierda y recorrer con la mirada hacia la derecha. Pero tengan en cuenta que eso es nuestra cultura. Hay otras culturas que no. Los árabes, los hebreos, o sea, Israel, y muchas otras culturas, los chinos, leen en otra dirección, o leen de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Entonces, la forma como nuestros ojos recorren la imagen depende de la forma como nosotros colocamos un punto de interés y hacemos el recorrido de nuestra imagen. Esto es algo que ve el fotógrafo y que cuando sale la foto uno no lo ve. Entonces, eso es lo que nos puede hacer a nosotros fotógrafos profesionales. Cuando nosotros hacemos una foto, si nos ponen este escenario, todos, todos por inercia, tenemos como la tentación de coger y hacer la fotografía y poner a la modelo en el centro. Nunca se nos ocurre correr el móvil para crear esta regla, para colocar a la modelo y colocar esto en el punto de interés. De hecho, si miramos más en detalle, vamos a ver otra fotografía de Karl Lagerfeld que también vimos en la sesión anterior y vamos a ver cómo aplicó él la regla de los tercios. En este caso, fíjense que los puntos de interés generan estabilidad, pero lo que hizo fue colocar a la modelo en todo el centro y generar como esta diagramación. Esta diagramación que él utilizó utilizando la regla de los tercios le permitió componer la fotografía, en este caso, sin utilizar los puntos de interés. Pero los puntos de interés son muy claves, por ejemplo, cuando trabajamos un set de productos o cuando trabajamos también con modelos. Vamos a ver igual adelante más temas de composición y vamos a entender cómo se pueden aplicar. ¿Dónde se puede colocar una modelo cuando hacemos una foto vertical o el producto o el rostro o la mirada de la modelo? En los puntos de interés que podría ser este, podría ser este, podría ser este o podría ser este. Y en esta fotografía también podríamos utilizar puntos de interés. Estos puntos de interés, independientemente de si los usamos o no, cuando el ser humano ve una imagen,
uno escanea o sea, por un proceso automático de nuestro cerebro y nuestros ojos, hace este movimiento. Perdón, voy a utilizar otro dibujo para hacerlo mejor. Nuestros ojos hacen este movimiento. Va de acá a acá, baja acá y hace esto. O sea, esa es la forma involuntaria como nosotros hacemos un recorrido de nuestra mirada. Nosotros arrancamos a ver acá, pasamos por los puntos de interés siempre. Siempre pasamos por los puntos de interés. Y ya el resto hace parte de la composición. Y en este caso, hacemos exactamente lo mismo. Pasamos por los puntos de interés. Y así es que se componen fotografías. O se utiliza la regla de los tercios para entre cuadrículas, o sea, entre columnas o filas, colocar y distribuir nuestro modelo y nuestros objetos, o para aprovechar los puntos de interés y también generar la composición. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de los productos, fíjense, por ejemplo, cómo la distribución de la cuadrícula empieza uno cuando está haciendo la composición a empatarla. Por ejemplo, trata de empatarla con esta línea del mueble, si se dan cuenta. Y acá también trata de empatarla con este borde. Entonces, al distribuir nuestra imagen, nosotros podríamos llevarnos un poquito más hacia allá o llevarlas un poquito más hacia allá o empezar a decir, bueno, centremos esto, que la distancia que hay entre esta camisa y el borde sea la misma distancia de acá y acá. Y fíjense que no. Aquí lo que hizo el fotógrafo fue utilizar estas mismas líneas que aparecen en celular, y esa es una herramienta importante para nosotros generar alguna coherencia con el producto al cual estamos tomando fotografía. Nuestros puntos de interés acá, efectivamente, es el pecho de este producto. Aquí automáticamente lo vemos. Saltamos seguramente acá, que es este rostro, y ya los otros dos los vemos por añadidura. Pero podemos colocar el punto de interés en cualquiera de estos espacios. Por eso es importante aprovechar y utilizar la cuadrícula y tratar de componer la fotografía mirando la cuadrícula. Como no es una regla de fuerza, no es una obligación que tiene que utilizarse para que fijo coincidan todos los elementos con el punto de interés y con todas las líneas. Con el hecho de nosotros lograr que una de ellas funcione, ya con eso estamos logrando nuestro objetivo en fotografía de moda, ¿de acuerdo? En fotografía de retrato también pasa lo mismo, y en este caso en fotografía de producto. Esta es otra fotografía, y aquí cuando se aplica la regla de los tercios, nos damos cuenta cómo con la regla de los tercios hizo coincidir las mangas con esta línea. Aprovechó un punto de interés que va directamente al bolso y otro punto de interés que va a otro producto. Y esto nos ayuda a hacer una composición. ¿Por qué? Porque estas líneas nos guían más o menos de cómo centrar nuestro producto, porque vamos a ver aquí en detalle. Por ejemplo, primero, esta línea la utilizamos para, aquí termina el borde de la manga y comienzan los otros productos. Entonces eso ya es una forma de manejarlo. Y todo el centro de esta línea es el que va a llegar, va a coger por el centro nuestra blusa y va a coger por el centro o casi centro nuestro pantalón. Eso es otra guía que estamos utilizando. Y aquí esta línea va a atravesar justo el bolso y nuestros puntos de interés se van de este lugar a este. Nuestra mirada se va hacia acá y hacia acá. Y así fue una forma de distribuir nuestra fotografía. Para eso se utiliza la cuadrícula. Para tratar, no es una regla de fuerza, una camisa de fuerza, pero para tratar de equilibrar de alguna forma interesante nuestra, nuestra composición en el momento de tomar la foto. Por eso en las pantallas de los móviles ya aparece esta función. Pero ojo, más adelante vamos a ver otras funciones que complementan esta, porque no es fácil de entender. Uno dice, bueno, pero sí, ¿cómo hago esta composición o cómo llego a la conclusión de poder hacer una composición como la que hizo aquí Rubén Afanador? Esta. Bueno, porque él utiliza no solamente la regla de los tercios, sino otra serie de sugerencias y de reglas combinadas que vamos a ver justamente más adelante.
Como ustedes van a tener el PDF, entonces pues van a ver esto. Esa cuadrícula la vemos al tomar la foto, pero no queda al tomar la foto. Entonces lo vamos a utilizar para crear nuestra fotografía. Eh, Miren, por ejemplo, algo interesante y es como que se define que en la primera cuadrícula vamos a dejar este accesorio y en esta cuadrícula es que vamos a dejar nuestros zapatos. ¿Por qué los zapatos no van en otro sitio, no van encima? Porque estamos utilizando la regla de los tercios. También estos zapatos los podemos colocar acá, en este punto. Nos va a quedar un vacío acá, va a quedar desequilibrado, como si pesara más un lado que el otro. Imagínense que ustedes van a subirse a una canoa y todos de dos puestos y todos se hacen hacia un lado, pues como que la canoa se voltea. Entonces, también nos ayuda como a que nuestra mente perciba el equilibrio y eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las reglas que podemos complementar con la regla de los tercios es el espacio negativo. ¿Qué es el espacio negativo? Es el espacio que queda vacío en una foto y es muy útil para dirigir la mirada, para que nuestra mirada tenga como una guía, un movimiento natural, pero también es muy importante para que en el momento de hacer un diseño gráfico, una composición de diseño gráfico, tengamos espacio sin tener que colocar o el logo o el texto encima del producto, sino a un lado del producto. Les voy a explicar qué es justamente esto del espacio negativo. Y es esto. Todo esto es espacio negativo, porque no hay nada. ¿De acuerdo? Es decir, nuestro producto son este par de zapatos, los de tacón y los tipo sandalia. Bueno, ambos son sandalias, los de tacón y los planos. Y todo este espacio que está acá es el espacio negativo. Todo este espacio es el espacio negativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar otra fotografía. Aquí en esta otra fotografía también de zapatos, miren todo el espacio negativo que hay. Es el espacio vacío en nuestras fotografías y sirve mucho. ¿Por qué? Porque es que acá nosotros podemos colocar el logo, podemos colocar el texto, podemos colocar el precio, podemos colocar el compra ya y no estamos tocando nuestro producto. Cuando tenemos presente que hay que hacer algunas, no todas, fotografías con espacio negativo, vamos a tener una fotografía que está centrada en el producto utilizando la regla de los tercios y vamos a tener una fotografía que va a tener un espacio negativo que nos va a permitir un desarrollo posterior y colocar algo de interés como 15% de descuento, o sea, algo en estos espacios, ¿de acuerdo? Aquí hay otro ejemplo de espacio negativo, ya con modelo. Este es el espacio negativo, que nos permite colocar publicidad, colocar textos, colocar información, ser creativos a la hora de hacer ya el diseño gráfico. Y aquí tenemos otra foto con muy buen espacio negativo. Entonces, cuando hacemos fotografías, tenemos que buscar, utilizando la regla de los tercios, podemos hacer en la misma foto, centrando la modelo en una columna, centrando la modelo en una columna en todo el centro, o colocando la modelo en una de las columnas de extremo, o bajar a la modelo, como en el caso de esta fotografía que está de azul, donde tengo las rayas, bajar a la modelo a la segunda línea para dejar espacios negativos, o en este caso, dejar estos espacios negativos utilizando la cuadrícula o en este también, aunque tienen que ser equidistantes, mejor mis trazos no sirven, yo creo que funciona mejor esto. Ahí ya tenemos nuestros espacios negativos. Entonces, nuestro cuadrícula y nuestros espacios negativos. Fíjense ahora, ya viendo la cuadrícula sobre estas fotos, piensen detenidamente un segundo. Si están impactando los puntos de interés y la cuadrícula en la composición fotográfica? Y yo creo que para todo la respuesta obvia es sí. Miren esta atravesada de la línea por toda la mitad. O sea, sí, miren acá. Ahora miren acá. Este tercio está dedicado al producto y los otros dos tercios están dedicados a espacio negativo. Miren acá. Toda esta fila está dedicada a espacio negativo. Toda esta columna está dedicada a espacio negativo. Y en esta que tenemos a nuestra modelo pasa por todo el centro. Miren esta.
la primera columna, espacio negativo, en la segunda, el punto de interés sobre unos zapatos, dirige nuestra mirada al segundo punto de interés, donde están los otros. ¿Por qué los pega? ¿Por qué los zapatos no están más abajo? Precisamente para manejar ese encuadre y aprovechar la regla de los tercios. Entonces, combinando, hacemos unas fotografías con regla de los tercios, donde nuestra modelo esté en esta línea, otra fotografía donde nuestra modelo esté en esta línea, otra fotografía donde nuestra modelo ocupe todo el centro, otra fotografía donde ocupe o su rostro o algo en un punto, cualquiera de los puntos de interés. O sea, viendo ejemplos, siempre vamos a encontrar alguno que funcione. ¿Mm? Y otras fotografías, no las mismas, otras, aprovechando el mismo set, la misma composición, la misma todo, donde tengamos los espacios negativos. Entonces, con un solo set, con una sola imagen, por ejemplo, utilizando solamente esta fotografía, podemos con esta misma modelo ubicarla en diferentes puntos utilizando la regla de los tercios. Por ejemplo, el rostro, que fuera en este punto, obviamente ahí sí ya saldría hasta sus zapatos acá, completa, ¿sí? Y dejaríamos un espacio negativo acá. Pero en la regla de los tercios se permite todo este juego. Y lo ideal, lo que yo recomiendo, es que no hagamos una sola fotografía, sino hagamos varias. ¿Por qué? Porque esas varias nos van a servir para diferentes elementos. Y recuerden otra cosa. Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo acá, la de azul, vuelvo, insisto, con esta fotografía, si la queremos recortar para no mostrarla full pantalla en una historia, sino en un recuadro de Instagram, tenemos aquí el espacio de recorte, que era lo que yo les hablaba antes. ¿De acuerdo? Si el espacio de recorte es cuadrado, bueno, pues lo hacemos cuadrado. Pero tenemos cómo recortar y cómo convertir nuestra fotografía para diferentes medios, para diferentes formatos de publicación. Y eso, si lo pensamos y miramos bien, lo podemos hacer absolutamente con todos. Aquí les dejo unos segundos las imágenes. Voy a dejarlas sin la regla de los tercios para verlas, el espacio negativo, cómo le da esa limpieza, cómo le da ese minimalismo, aunque estos ejemplos obviamente están dedicados a ese minimalismo, pero bien podría estar aquí un edificio completo. Lo que pasa es que cuando vamos a colocar logos y texto, no nos importa cubrir el edificio, lo importante es que no esté sobre nuestras prendas, porque es lo que queremos mostrar. ¿De acuerdo? Y miremos un poquito las anteriores composiciones, que nos dan como una guía de hacia dónde vamos a la hora de hacer una composición. Entonces, regla de los tercios, puntos de interés, reglas de los tercios, utilizar las reglas de los tercios, las líneas para formar algo, para crear algo, aprovechar también el espacio negativo. Ahora, hay otros componentes a la hora de hacer composición que si ustedes son juiciosos los pueden estudiar por su cuenta y que son muy interesantes. Por ejemplo, está el de simetría. El de simetría era lo que yo les comentaba, que era coger en esta cuadrícula y colocar el mismo peso de elementos a un lado que a otro para que quede equilibrado. También está, por ejemplo, la regla de los impares, que es una regla que dice que si tú tienes más de un producto, preferiblemente que sean impares. Es decir, en una fotografía, en vez de tener dos productos, ponle tres. En vez de tener cuatro, ponle cinco. En vez de tener seis, déjalo cinco o ponle siete. Pero cuando son pocas unidades, es preferible tener elementos impares. La ley de la perspectiva, que perspectiva sabemos a qué se refiere, como mirar una calle donde la parte que está más cerca de nosotros está completamente ancha y en la medida en que se aleja la calle se va poniendo más angosta. Entonces, utilizar las paredes, utilizar el piso, utilizar el entorno para crear ese efecto de perspectiva. Y la ley de la mirada, que es una de las normas, que como les comento, todas estas leyes y reglas no son obligatorias, son sugerencias que se pueden aplicar o no dependiendo de la composición que ustedes quieran crear en su mente, que es que si yo estoy mirando hacia allá, entonces el espacio negativo, me voy a correr, como si en el video mío lo ven, que este sea el espacio negativo. La ley de la mirada es que si yo miro hacia allá, todo este espacio esté más ancho que el que está detrás mío. Y si es lo contrario, si el modelo está mirando para este lado, entonces componer la fotografía para que la ley de la mirada se vaya hacia allá. No es obligatorio en todos los casos, pero funciona muy bien. Y a la hora
de mirar otras reglas de composición, si ustedes quieren estudiar un poquito más, aparte de la regla de los tercios que está acá, también está la cuadrícula, que se parece mucho a la cuadrícula que uno utiliza. ¿Se acuerdan en el colegio cuando hacíamos unos bordes para las márgenes, que no nos pasáramos de este punto, de este otro? Es más o menos lo mismo, o sea, utilizar como más rectángulos y más cuadrados para crear una composición. Está la regla de las diagonales, está la regla de los triángulos, la proporción áurea y la espiral áurea, que aquí era donde yo les mostraba esa fotografía donde se hace como esta forma de caracol, porque la mirada empieza en un punto de interés y hace este recorrido. Esas son reglas de composición que ustedes pueden estudiar por su cuenta y que les va a ir muy bien. Les voy a proponer un ejercicio en este momento. Entremos con nuestros móviles, entremos a Google, entremos todos a Google en este momento y busquemos, por ejemplo, y busquemos la palabra fotografía y escribamos regla áurea, 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 o sea, como o regla dorada, regla áurea. Y démosle clic y empecemos y vamos a la parte de imágenes y ahí empezamos a ver muchas fotografías que muestran ese caracolito, esa regla áurea, cómo se hace la composición. Díganme en el chat si ya lograron ver y encontraron en Google fotografía regla áurea, si ya encontraron en imágenes varias fotos donde les muestra cómo se hace esa composición. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Ahora, incluso, yo no sé si a ustedes les aparece, pero hasta la Mona Lisa de Leonardo da Vinci tiene esa composición de regla áurea. Ahora miremos en Google fotografía, regla de los tercios. Listo. Ahora, ahí en la regla de los tercios vamos a empezar a ver fotos de todo tipo donde se muestran los puntos de interés, donde se muestra en paisajes, en mucho tipo de fotografía, cómo la regla atraviesa justo un elemento, cómo un punto de interés está justo en la cabeza del pajarito o en la punta de la iglesia o en el globo o en el árbol. Y ahí ustedes pueden ver cómo se utiliza la regla de los tercios para hacer composiciones fotográficas. Y esto lo podemos aplicar a nuestra fotografía de moda en el momento de colocar nuestro móvil y empezar a encuadrar cómo vamos a hacer la foto, si horizontal o vertical, apoyándonos en esa cuadrícula que nos aparece. ¿Cómo les fue con la regla de los tercios? Listo. Ahora miremos, por ejemplo, fotografía, regla de las diagonales, que es otra de las reglas que les dejé aquí en la presentación y que ustedes pueden ver en su, bueno, esta de las reglas de las diagonales aparece solo una foto, el resto son otras cosas, pero ahí, la pueden buscar de pronto por otro nombre. Busquemos, por ejemplo, fotografía y escribamos más bien, que nos puede funcionar mejor, espacio negativo. Fotografía, espacio negativo. Y ahí encontramos múltiples fotografías que tienen el espacio negativo y que nos dan esa idea de en qué consiste el espacio negativo. Y no solo eso, nos muestran cómo podemos ver las cosas de forma diferente cuando hacemos fotos. Ahora, si nos retrocedemos a las fotos que vimos en la primera sesión de toda la historia de la fotografía, que yo les contaba, si se han dado cuenta que la modelo está hacia este lado y no está en el centro, si se han dado cuenta que la modelo está acá y deja mucho espacio allá, todo lo que veíamos de esos fotógrafos, ahora comenzamos a entenderlo. Entonces, ¿cómo van hasta ahí? Cuéntenme. Ahí les quedan algunas tareitas para seguir estudiando, pero lo más lindo es empezar ya a hacer fotos y entender la diferencia de cómo, wow, yo nunca había pensado en un espacio negativo, wow, yo nunca había pensado en dejar a la modelo en esta cuadrícula, nunca había pensado en los puntos de interés. Fit Center, cuando habla de punto de fuga, eso es lo que hablamos de la perspectiva. La perspectiva se dibuja con el punto de fuga. Por ejemplo, cuando ustedes pueden escribir en Google fotografía, perspectiva, y nos aparece justamente eso. La perspectiva es justamente trabajar con los puntos de fuga. Y en fotografía hay perspectiva forzada, perspectiva oblicua, o sea,
hay mil y mil cosas para utilizar eso. Entonces, el celular ya tiene eso. Hay unos móviles, hay unos smartphones que aparte de la cuadrícula de la regla de los tercios, ya aparecen las otras. O sea, por lo menos yo ya tengo un dron que cuando estoy mirando el celular y miro la composición en el aire de la foto que quiero tomar con el dron, ya me aparece, yo puedo elegir si utilizo la regla de las diagonales, de los triángulos, de los tercios, ya me da opciones y eso no demora en llegar a los móviles. La opción de que no solamente está la regla de los tercios, sino otro tipo de reglas adicionales. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes para continuar. Y obviamente como ustedes reciben esta información, entonces van a poder estudiar cada una de estas reglas de composición en cuadrículas y en espiral áurea, y qué significa cada una y cómo se puede adecuar a las fotografías. Y también estas reglas de la simetría, de los impares, de la perspectiva y la ley de la mirada. Con esas reglas de composición, ustedes ya pueden poner las cosas en orden y hacer una composición fotográfica. Y si quieren, ahora, cuando ya puedan entrar a Pinterest o algo a ver fotografías de moda, que escriben ustedes fotografías de moda, o ver las presentaciones anteriores que yo había hecho para la clase donde vimos todas las fotografías de los fotógrafos históricos, vamos a empezar a ver por qué la hizo así, a entender por qué las hizo así, qué era lo que quería hacer, cómo fue que la encuadró en su mente. ¿Listo? Bueno, voy a leer una pregunta de Danilce. Me dice, me han dicho los amperios de la batería, RAM, memoria, en cuanto a píxeles, no sé cuál sería. Bueno, mira, normalmente los móviles tienen, aparte de la memoria interna, tienen una opción para uno colocar una memoria pequeñita, una mini SD o micro SD, es como se conoce, que es una memoria más pequeñita que uno puede tener según el móvil de 16 gigas, de 48, de 64, de 128. Y lo ideal es que le coloquemos a nuestro móvil una tarjeta que no es la SIM, es una tarjeta de memoria adicional a la que ya viene adentro, una tarjeta en la mayor capacidad que pueda la cámara y ahí dejas de sufrir por eso. Lo de amperios, memoria, batería, pues todo eso depende del uso. Obviamente, vamos a trabajar con máxima resolución. La recomendación también es aumentar el brillo de la pantalla y vamos a estar disparando fotos. Obviamente la batería va a gastarse un poquito más rápido. Entonces, pues preparamos nuestra sesión, cargamos un battery pack para poderla conectar o mientras preparamos el otro set, preparamos la otra locación o preparamos nuestro escenario para hacer otras fotos, pues sencillamente lo conectamos nuevamente a la toma para que vuelva a cargar batería. Eso sí nos toca, como con cámaras fotográficas, como con todo, ir controlando la batería. Sí se va a consumir. Hay cámaras y hay móviles, entre más modernos, las baterías están durando más. Yo personalmente he podido hacer sesiones completas de video, de fotografía y todo esto con móvil todo el día y no he tenido problemas. Es decir, la mayoría de celulares nuevos dan esas opciones. Diferente es que en los ratos libres, mientras no estoy tomando fotos, entro a redes sociales, me veo un video y pues bueno, ahí sí ya termino acabando la batería. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué son los planos fotográficos? Los planos fotográficos nos ayudan a decidir dónde cortar el encuadre de una fotografía para llamar la atención sobre diferentes detalles y generar diferentes reacciones. Entonces, aparte de la composición, también los planos son claves. Los planos son así de sencillos. Bueno, les aclaro una cosa. Los planos que vamos a ver hoy son los planos recomendados para fotografía de moda. No son los mismos planos fotográficos oficiales de la fotografía de retrato. Cuando yo hablo de retrato, es importante el rostro de la persona que estoy retratando, porque hacer una foto de retrato sin el rostro no es retrato. En moda, nuestro objetivo no es el rostro de la persona, nuestro objetivo es el vestuario. Entonces, con base en eso, vamos a estudiar estos planos fotográficos para fotografía de moda.
A mí me pregunta que si es mejor un smartphone o una cámara fotográfica. La cámara fotográfica todavía supera al smartphone y el ojo humano todavía supera a la cámara fotográfica. Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Entonces, vamos a estudiar los planos que podemos utilizar cuando hacemos composiciones. Mi recomendación es que utilicemos todos los planos y todos los encuadres que aprendimos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar muchas fotos y del mismo set, de la misma locación, del mismo vestuario, de la misma pose o de diferentes poses, podemos tener tanta variedad de fotos que podemos publicar varias veces fotos diferentes en nuestro Instagram del mismo vestuario y en Reels. Y aparte de eso, en Facebook, y aparte de eso, algo en Pinterest, y aparte de eso, algo en nuestra página web o en nuestro blog, y aparte de eso, algo en Facebook. Y aparte de eso, podemos hacer como un carrusel de varias fotografías en nuestras redes sociales. Hoy en día el consumo de fotografías es muy alto, entonces tenemos que aprovechar. Si hacemos planos completos, podemos hacer un plano como este, que cubre el cuerpo, tiene un pequeño espacio negativo, ¿sí? Aquí obviamente vemos, si nos imaginamos la cuadrícula, entendemos cómo es la composición, y tenemos otra donde dejamos aún mucho más espacio negativo. A esas mismas modelos también podemos hacerles unas fotos de plano completo, así de recortada. Entonces tenemos una, dos, tres fotos, la que hacemos así gigante cuatro, después con dos modelos cinco, después con otras dos modelos diferentes seis, y de un solo plano, de una sola toma, de un solo punto de montaje de escenografía, de locación y vestuario, podemos hacer muchas fotos y es lo que necesitamos para redes sociales y para escoger, porque es que hay que ir, hay que ir mirando. Emi, ahorita te contesto ese tema de una cámara para adquirir. Ahorita lo conversamos. Pero si es para redes sociales, si no es para impresión de catálogos, si no es para nada más, yo creo que un buen celular te funciona. Obviamente, si quieres cámara, perfecto. Pero si es para redes, un buen celular te funciona, te soy franco. Porque para cámara la cámara es para otras cosas, o sea, haces fotografía de moda, pero también fotografía, puedes hacer fotografía astronómica, macrofotografía, otras cosas. Pero bueno, más adelante si quieres revisamos el tema. Ahora, tenemos un segundo plano que es muy común en moda y nació justamente por la moda, que es el plano americano o el plano tres cuartos. Lo que hace este plano es recortar la figura en la mitad de las piernas, no en las rodillas, sino en la mitad de las piernas, bien sea que esté de pie o bien sea que esté sentada, como en este caso. Eso se le conoce como el plano americano o plano tres cuartos. Eso ustedes lo han escuchado hablar a veces a los fotógrafos. Te voy a hacer una foto plano americano, entonces la modelo ya sabe más o menos cómo va el plano de fotografía. Entonces tenemos plano completo, plano americano, que es este, tres cuartos. Tenemos el plano medio, donde ya no es a la mitad de las piernas, sino a la altura de la cadera. Este sería el plano medio, pues medio cuerpo realmente. Y si fuera fotografía de retrato, hablaríamos de plano busto, plano primer plano, etcétera, pero como se trata de fotografía de moda, entonces vamos a los planos cerrados. Los planos cerrados son claves en moda porque no nos interesa mostrar el rostro de la modelo, sino nos interesa mostrar los detalles de nuestra prenda. ¿De acuerdo? Fíjense en estos dos casos la composición. ¿Por qué recortan acá? Porque la regla de los tercios, que iría por acá, nos genera un atractivo hacia esta zona y por eso se hace ese recorte. En fotografía de moda y en fotografía editorial hay reglas que quien no la conoce dice, uy, pero descabezó a la modelo, uy, pero recortó acá. ¿Por qué? Porque ignoran cómo se hace la fotografía de moda. La fotografía de moda lo que busca es que la mirada se centre en algo específico y por eso es que se toma así. El plano cerrado ayuda mucho y es obligatorio hacer estos recortes cuando uno hace un plano cerrado, pero va hacia las características que nos interesa de nuestro vestuario. En el caso de ella, indudablemente esta manga es fundamental, indudablemente algunas formas son fundamentales, la horma que le genera el pantalón y en este caso, este accesorio es fundamental
junto con este accesorio. Casi que yo diría que estos dos accesorios son los protagonistas de esta foto, más que este blazer largo, que este abrigo. Entonces, este es el plano cerrado, que es otro de los planos que podemos utilizar en fotografía de moda. Y tenemos el plano detalle, ya cuando nos vamos al detalle. Y todas estas fotos tenemos que hacerlas en todas nuestras colecciones, por cada una de nuestras prendas, porque en redes sociales y en todo el material que vamos a utilizar para mostrar nuestros productos, vamos a tener que utilizar todos estos planos, ¿de acuerdo? Y sacarles muy buen provecho. Entonces, vamos a repasar un poquito. Tenemos el plano completo, tenemos el plano 3/4 o americano, que corta la mitad de las piernas por encima de las rodillas, el plano medio, que es cortar en la cadera, y el plano cerrado, que es concentrarnos en el vestido, en el atuendo, en la prenda, descartando más elementos de la modelo. Por ejemplo, si fuera solo la pañoleta, pues podemos coger como de la nariz hasta acá, hasta el busto, pero detallar, centrarnos en la pañoleta. Y el plano detalle, que es esto, que es mostrar ya el detalle. Las cámaras tienen una opción macro que le permite a uno hasta mostrar la costura, hasta mostrar el detalle de la tela. Y ustedes lo han visto en nuestras redes sociales cuando hacemos unas fotografías o publicamos algunas fotografías donde se ve ya la tela, se ve cada lentejuela, se ve cada hilito. Entonces, en fotografía de moda es clave poder llegar al plano detalle. Y con estos, pues ya completamos como lo que podemos entender de composición, utilizando las reglas que le mencioné de composición y utilizando los planos. Ya tenemos bastante en nuestra cabecita para utilizar esa cuadrícula que está ya en nuestros móviles. Los teléfonos, las cámaras, algunas cámaras semiprofesionales o profesionales no los tienen. Hay otras cámaras un poco más didácticas que sí dibujan en la pantalla la cuadrícula. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo fotografías, tenemos que tener en cuenta que los móviles en este momento ya tienen de 3 y hasta 5 lentes diferentes. Hay algunos móviles que tienen apenas un lente, que es el lente normal, el lente de retrato, el lente estándar. Es este lente, el lente de retrato. Pero algunos ya incluyen otros dos lentes y esos otros lentes, uno es gran angular y el otro es macro. ¿Qué significa eso? Gran angular significa que si yo tomo la foto desde acá, me va a abarcar mucho más espacio. El retrato, un espacio natural, y el macro, me puedo acercar muchísimo al producto, al objeto, sin que este desenfoque. Entonces, hay algunos que tienen incluso hasta 3, hasta 4 y hasta 5 lentes. ¿Por qué? Porque estos lentes que están incorporados en nuestra cámara son los que reemplazan los lentes intercambiables de una cámara profesional. Cuando uno tiene una cámara profesional, uno tiene un lente y uno puede quitar este lente y poner otro, diferentes tipos de lentes. Cada uno va a cumplir una función. Aparte de eso, existen ya algunos lentes de clip que se añaden acá y generan acercamientos o más gran angulares, todavía de muy mala calidad. Por lo tanto, yo sigo recomendando para nuestro trabajo fotográfico de nuestras marcas utilizar los lentes de nuestro móvil. Y existen estas tres opciones. ¿Por qué es importante esto? Para entenderlo con imágenes. El gran angular, a la misma distancia, yo puedo abarcar mucho más, como ustedes se dan cuenta acá, con el otro lente, que es el lente retrato. El lente retrato generalmente aparece como 1X. ¿Mm? Aquí puedo hacer una fotografía estándar, normal, de retrato. Fíjense que no alarga la modelo, no la deforma. Aquí se ve muy alargada. Obviamente no es real este largo de las piernas. Es un efecto tanto del ángulo como se tomó la foto, como del lente. El estándar es el retrato, el que tienen todos los celulares. Y el macro nos permite hacer estas fotografías de acercamiento para los primeros planos y los detalles. Ahora, las recomendaciones para eso son
Si el encuadre del lente no es el deseado, siempre recomiendo que nos acerquemos o nos alejemos de la foto. Es decir, el objeto está acá y estamos lejos. Acerquemos el celular, acerquemos la cámara. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos y nos acercamos como acostumbra uno, ampliando la imagen, realmente la estamos dañando, le estamos quitando resolución y la estamos pixelando. Entonces, si algo está muy lejos, no podemos coger y ampliar y tomar la foto. Ustedes de pronto ya lo han hecho y se han dado cuenta que la foto queda muy fea, queda muy dañada, con muy mala resolución. Entonces, el primer consejo siempre es acercarse o alejarse hasta lograr el encuadre recomendado, pero jamás utilizar la opción de hacer esto en la pantalla porque vamos a dañar la composición de la fotografía. Nuestro segundo recomendación es justamente esa, no hacer zoom en la pantalla del móvil, porque esto pixela y reduce la calidad de la fotografía. Y la tercera recomendación con el manejo de los lentes de nuestro celular es siempre dejar un área de seguridad para recortar, enderezar o reencuadrar nuestras fotografías, porque una fotografía full tenemos que o deseamos de pronto volverlas en un formato cuadrado, un formato tipo retrato para Instagram, etcétera. Entonces, esos cambios requieren un espacio de seguridad. Utilizando nuestra cuadrícula, vamos a lograr que utilizando las líneas y los puntos de interés, centrar toda la información y que todo lo demás empiece a quedar cosa de que podamos recortar. Ese es el margen de seguridad. Cosa de que podamos, si tenemos a la modelo acá en el momento de recortar, podamos centrarla un poco, podamos pasarla, podamos subirla, podamos bajarla. Eso es importante tener ese espacio de seguridad porque una buena edición nos permite a nosotros recortar. Y si vamos a recortar, pues lo ideal no es hacer la toma tan precisa, tan exacta en los bordes, sino imaginarnos con nuestra cuadrícula cómo va a ser y después dejar un espacio de seguridad por si tenemos que hacer un recorte, tener cómo hacerlo. Sí, Daniel se me pregunta que para videos e historias y todo funciona las cuadrículas. Sí, estas reglas de la fotografía que te estoy comentando de los planos fotográficos, de las reglas de composición, la regla áurea, de los tercios, de las diagonales, de hecho no es exclusivo de la fotografía. Lo usan también los pintores, lo utilizan los escultores, obviamente los cinematógrafos, los videógrafos. Realmente esto nació con el dibujo y la pintura. O sea, muchas de las reglas de la fotografía en el encuadre y en los colores, en el manejo de la profundidad, del volumen, de todo, es heredero de la pintura, de los retratos, de Leonardo da Vinci para acá, o incluso de antes. Entonces, obviamente, estas mismas reglas aplican para los videos. Muy bien. Ahora, otro tema que es muy interesante manejar cuando estamos haciendo fotografía, aparte de los planos fotográficos, o sea, mejor dicho, no aparte, es que hay que hacerlo todo junto, las reglas de composición de los encuadres, del espacio negativo, de la simetría, de todo esto que vimos, más los planos fotográficos, también nos podemos ayudar de los ángulos de fotografía. ¿Cuáles son los ángulos de fotografía? Hay un ángulo cenital, que es cuando tomamos la fotografía de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos un flat lay, que colocamos nuestro producto en el piso, o cuando la modelo se acuesta en el piso, hacemos la fotografía de arriba hacia abajo, en ángulo recto, eso se llama un ángulo cenital. Cuando hacemos la fotografía en diagonal, de arriba hacia abajo, le denominamos un ángulo en picado. O sea, va hacia abajo, va en picada hacia abajo en forma diagonal. Cuando lo hacemos de frente, 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 es una fotografía frontal. Cuando la hacemos en diagonal, de abajo hacia arriba, que es una de las más utilizadas en la moda, porque estiliza la modelo, alarga la modelo. Ustedes han visto, creo que la gran mayoría de fotografías de moda, es raro que no esté el fotógrafo o de rodillas o acostado en el piso. Porque cuando hacemos fotografía de moda, lo que queremos hacer es ver a la modelo más alta, más larga. Y cuando queremos hacer a la modelo más larga, más alta, más esbelta, algo más grande, más imponente, utilizamos mucho
el ángulo contrapicado. Y por último tenemos el ángulo nadiral, o sea, lo contrario al cenital, que es desde abajo hacia arriba, nuestro celular abajo, tomar la foto hacia arriba. Esa palabra nadiral casi no la usamos, casi no la conocemos, pero es lo contrario de cenital. Cuando nosotros hablamos de cenital, es porque el cielo, por ejemplo, eso sí lo decimos y es común en nuestro idioma, el sol al mediodía está en el cenit, o sea, en su punto más alto, está justo arriba, está en el cenit. Lo contrario al cenit es el nadir. Es una palabra que casi no manejamos en nuestro idioma. Por eso es cenital y nadiral. Ahora, vamos a mirar estos planos de fotografía. Entonces, cuando tenemos el ángulo cenital, hacemos la fotografía de arriba hacia abajo colocando nuestro móvil, como aparece acá, apuntando hacia abajo la cámara, de tal forma que hacemos la foto del producto que está en el piso o sobre una mesa, ¿sí? O una modelo que está acostada en el pasto, como vemos acá. Este es un ejemplo de ángulo cenital. Cuando hacemos un ángulo en picado, entonces hacemos diagonal de arriba hacia abajo. Aquí vemos que estamos haciendo la fotografía en un ángulo picado de arriba hacia abajo en diagonal y lo mismo con la modelo. ¿De acuerdo? Tenemos el ángulo frontal, entonces nos hacemos exactamente a la altura. Ojo, y esto es importante, esto sigue aquí para un segundo. La mayoría de nosotros, cuando hacemos una fotografía con celular, tenemos la costumbre que alguien nos dice, oye, tómanos una foto. Y nosotros de pie hacemos esto, ponemos la cámara frente a nuestros ojos, o sea, a la altura de los ojos. Y resulta que alguna vez alguien me pidió el favor y yo cogí la cámara y la bajé y la puse a la altura de la cintura, de la cadera de la persona. Les íbamos a tomar una foto cuerpo entero. Me dijeron, ¿por qué haces eso? Bueno, resulta que cuando yo tomo la fotografía a mi altura, realmente estoy, al hacerlo a mi altura, a la altura de mis ojos, estoy haciendo que la persona se vea de piernas más corticas, que se vea cabezona y de piernas más corticas, porque los pies de la persona están muy lejos del lente y la cámara está más cerca. Cuando yo bajo la cámara a la altura de la cadera, estoy haciendo una fotografía frontal y equitativa entre la distancia hacia los pies y hacia la cabeza. Entonces, esa es una recomendación clave. Cuando hacemos una fotografía frontal, nosotros tenemos que poner la cámara a esta altura. Es decir, que nos arrodillamos o bajamos el celular a la altura de la cadera, pero no tomemos la foto desde acá, porque si tomamos la foto a nuestra altura, se nos va a ver más cabezona y las piernas se van a ver más cortas. ¿De acuerdo? Entonces, una fotografía frontal se hace a la altura, en todo el centro, en todo el centro. O sea, si esta foto la hacemos desde la altura de nuestros ojos, entonces nos va a quedar inclinada y no es la idea. Entonces, eso es clave en una fotografía frontal. Y tenemos el ángulo de fotografía más usado en la moda, que ustedes pues obviamente lo ven acá. Esto es típico en moda, que es el contrapicado. La modelo se ve más alta, se ve más esbelta, su cabecita se ve más pequeña, sus piernas más largas y eso estiliza la modelo. Por eso es tan común hacer fotografías de moda o arrodillado el fotógrafo o acostado en el piso para lograr este contrapicado y este efecto de grandeza, este efecto de estilización de la modelo. Y para los que hayan pensado, bueno, ¿y yo cómo hago una fotografía nadiral de moda? Aquí están los ejemplos de cómo se hace una fotografía nadiral de moda. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos también 6 ángulos de fotografía con los que jugar, más reglas de encuadre, ¿sí? De composición de encuadre, más planos fotográficos y con todo eso, que nos suman casi 18 puntos diferentes, podríamos hacer la fotografía de una sola modelo con un solo atuendo en todos esos ángulos, en todos esos planos y con todas las reglas de composición y tendríamos bastante material, de hecho, diferente para publicar en nuestras redes sociales. El hecho de que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales una vez nuestro vestido, nuestras prendas, no va a hacer que la gente lo compre inmediato. Hay que estarles recordando. Ustedes vean televisión. ¿Cuántas veces nos pasan el comercial de lo mismo?
¿Cuántas veces hemos visto comerciales de Coca-Cola? ¿Una vez? No. En el cine, en noticias, en televisión, en absolutamente todo lado y todo el tiempo. Y del mismo producto. ¿Qué es lo que aburre? Nosotros lo que no podemos es subir la misma foto. Y si tenemos la misma foto, el mismo producto, ahí sí aburrimos a nuestra audiencia en redes sociales. Pero si tenemos diferentes ángulos, diferentes planos, diferentes encuadres, diferentes diseños gráficos y composiciones de una sola prenda, entonces vamos a estar mostrando la misma prenda en diferentes situaciones en el transcurso de 1, 2, 3 meses hasta que, ¡pum!, se vendió la colección y ya iniciamos otra nueva. Los productos hay que estarlos mostrando y constantemente, pero obviamente es un error y cansa a la audiencia mostrar la misma foto. Por eso es tan importante en fotografía de moda el tema de composición y jugar, en nuestro caso, ya como creadores de marca, con todos los ángulos posibles, con todos los planos posibles y con todas las composiciones posibles, la misma prenda para poder tener diferente material y poder publicar en diferentes situaciones, en historias, en Instagram, en diferentes situaciones, en diferentes momentos, nuestra prenda. Por ejemplo, las historias son geniales porque desaparecen a las 24 horas. Entonces, si mostramos diferentes fotos de la misma prenda, le llegamos a públicos diferentes, llegamos a alcances diferentes o a una persona que dijo, me interesa, le recuerdas que existe esa prenda y de pronto pensó en comprarla, pero no llamó, se ocupó, se le perdió el Instagram, no se acuerda qué cuenta era y vuelve y la ve y le recordamos que este producto está a la venta. Entonces, por eso es tan importante aprovechar toda esta información y cuando hacemos una sesión fotográfica, aprovechar todos los ángulos posibles, todos los planos posibles y todos los encuadres posibles del mismo elemento, de la misma composición, porque todas las fotos las vamos a usar. Antes se hacía lo mismo, solo que por los costos de sacar una foto en una revista o en un catálogo de toda esa gama de fotos que hacíamos fotógrafos en diferentes ángulos, en diferentes composiciones, con diferentes planos, ellos escogían una, porque no había chance de meter más fotos en el mismo catálogo o en una revista, o pues la publicidad de la revista era una página, no más. Entonces había una opción de poner una foto. Con las páginas web, con las redes sociales, con los medios digitales, con los catálogos digitales, con todo lo que existe ahora, las opciones son mucho más grandes de utilizar toda esa gama de fotografías. Es decir, antes también se hacía, pero no se podían utilizar porque era muy costoso utilizarla. ¿Qué otro tipo de composición hay? Bueno, el de romper todas las reglas, que es la composición creativa. Por ejemplo, en este caso es evidente que la fotografía se hizo en un sentido horizontal y se le dio la vuelta para que quedara vertical y logramos una fotografía que captura a la imaginación, que captura a la persona que está viendo nuestras publicaciones en Instagram. Y lo mismo acá, cuando cortamos a la modelo en este plano, pero porque estamos destacando a la modelo en, en su reflejo, a pesar de que si ven el detalle bien, el reflejo está desenfocado y el enfoque está acá, porque ese es otro tema que vamos a ver más adelante, el tema del enfoque. Entonces, aparte de todas las reglas y de todo lo que hemos visto, también existe la posibilidad de ustedes romper todas las reglas y crear sus propias composiciones. Siempre y cuando sean atractivas, lo pueden lograr. Y los quiero dejar con esta frase de otro fotógrafo, André Kertzets, que nos dice, ver no es suficiente, tienes que sentir lo que está fotografiando. Cuando uno está encuadrando, uno mira la regla de los tercios, mira la cuadrícula, se acuerda de Oscar que dijo algo del espacio negativo, se acuerda lo que ustedes vieron, se acuerdan de otra foto que vieron de otro fotógrafo, miran el mood board que hicimos en la preproducción donde tenemos todos estos elementos incluidos y tomamos la foto. Cuando ustedes sienten que esa foto es la perfecta, cuando están recorriendo con su móvil el ángulo, el plano, la composición y sienten algo, ahí es donde hay que tomar la foto. Ese es el punto donde hay que tomar la foto. El fotógrafo con la cámara fotográfica, con el zoom nos acercamos, nos alejamos, nos movemos, incluso tomamos una, la miramos, no, algo faltó y llega un punto en que sentimos algo. En ese momento es que hay que tomar la foto. Entonces,
ya hablamos de la importancia de observar, no solamente de ver. Y aquí, hablando de la composición y lo que vamos a hablar la clase de mañana de la iluminación, no solamente tenemos que ver, porque ver no es suficiente, como dice André, sino que tenemos que sentir lo que estamos fotografiando. Y eso hace que logremos una fotografía muy buena. Por eso es importante eh, como ponerle pasión y ponerle gusto y ponerle amor a la fotografía. Eso es todo por hoy. Mañana vamos a ver lo que nos falta, que es iluminación, y vamos a ver toda la parte de postproducción utilizando los conceptos generales de postproducción y las apps, las aplicaciones que están para eso. Les recomiendo, si lo desean, descarguen de una vez dos aplicaciones que pueden serles muy útil. Descarguen, se las voy a escribir aquí en el chat. Descarguen de una vez una aplicación que es de Google, que se llama Snapseed. Esa, perdón, lo escribí con dislexia. Es Snapseed, que es una aplicación gratuita desde Google. Es muy segura, obviamente, y es gratuita y la pueden utilizar y vamos a mirar algunos conceptos mañana. Y si pueden, descarguen también esta aplicación que se llama Spark Post o descarguen Canva, que muchos de ustedes de pronto ya la tienen. Descarguen esas aplicaciones para lo que vamos a hacer mañana de postproducción. Obviamente, por el tiempo que tenemos, digamos que aprender a manejar cada app sería como otra clase. Entonces la vamos a pasar por encimita, muy por la superficie, pero lo suficiente para que ustedes ya puedan hacer una buena edición, una buena postproducción de sus fotografías. Entonces, a partir de mañana, cuando estén viendo sus telas colgadas en el rack, sus productos, su máquina de coser, su tela, su empaque, lo que estén haciendo, empiecen ya a jugar con la composición, empiecen ya a imaginar y a crear. Ya tenemos casi el 75% de los elementos que necesitamos para una fotografía de moda. Entonces, a todos ustedes, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Textiles y Moda por este espacio. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con la última parte de nuestro curso. Entonces, un abrazo muy grande, muy fuerte a todos y nos vemos mañana para continuar y terminar. Después de mañana les hacemos llegar un correo electrónico con las memorias de lo que vimos hoy y de lo que vamos a ver mañana. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos mañana ya se pueden conectar desde las 6:50, pero como es natural, como es costumbre, a las 7:05 en punto, estamos iniciando nuestra clase. Un abrazo a todos y muchísimas gracias y hasta pronto. Bye bye.